Bienvenidos a nuestra serie de episodios dedicada a la exploración profunda de la palabra de Dios. En esta serie, nos embarcaremos en un viaje espiritual y educativo a través de las Sagradas Escrituras, descubriendo sus enseñanzas, interpretaciones y la relevancia eterna que tienen para nuestras vidas hoy. Hoy te presentamos el episodio 2, el texto bíblico. Estamos tan habituados a considerar la Biblia como un único libro que olvidamos que, en realidad, es una colección de 73 libros distintos, como una biblioteca. Estos libros son tan diversos como los de cualquier biblioteca, incluyen historia, poesía, cartas, himnos, proverbios, sermones y crónicas. También contiene registros civiles y de propiedades del pueblo de Israel. Algunos libros son combinaciones, como las cartas de Pablo que incluyen himnos. Por ejemplo, en Filipenses 2, 5-11, Pablo inserta un himno sabiendo que su carta se leería durante la Eucaristía. La Biblia puede compararse con un periódico que contiene secciones tan diversas como noticias internacionales, editoriales, anuncios comerciales, poemas, anuncios de cine, caricaturas, tiras cómicas y edictos judiciales. Nadie confunde las noticias importantes con los anuncios de cine, aunque ambos estén en el mismo periódico. De igual manera, un editorial no tiene el mismo significado que un poema o un anuncio comercial, aunque estén juntos en el mismo diario. Así, un fragmento de una carta de Pablo con instrucciones para una comunidad no tiene el mismo propósito que un salmo del Antiguo Testamento. Las poesías bíblicas buscan transmitir sentimientos, mientras que los mandatos dirigen acciones específicas. Citar una frase bíblica fuera de su contexto es tan ilógico como usar una cita de una novela de Gabriel García Márquez para discutir la situación actual de Panamá, ignorando que una frase de Belisario Porras, aunque ambos libros estén en la misma biblioteca, tiene un contexto completamente diferente. Un artículo de la Constitución no tiene el mismo significado que una poesía de Ricardo Miró, aunque ambos textos estén en la misma colección. Decir que un decreto del gobierno tiene el mismo valor que un anuncio de cine solo porque ambos están en el mismo periódico es igualmente absurdo. Estamos acostumbrados a interpretar lo que alguien nos dice considerando su tono, expresión facial y postura. De igual manera, al leer un texto bíblico, debemos preguntarnos cuál es la intención del autor y en qué contexto se encuentra. Es como leer una fábula de Esopo sin centrarnos en que los animales hablen, sino en el mensaje que el autor quiere transmitir. Así, debemos preguntarnos, ¿qué quiso decir el autor de este relato o libro? ¿Cómo afecta esto a mi salvación y liberación hoy, aquí en América? La Biblia no está destinada a ser memorizada, sino vivida, y en ella se revela todo lo que es relevante para nuestra salvación y liberación. Originalmente, el papel no existía y todo se escribía a mano sobre papiro egipcio, que era muy costoso, o sobre cuero de cabra o ternero. El papiro, una planta acuática, se cortaba y prensaba para crear una superficie adecuada para la escritura. Estos rollos de papiro eran difíciles de manejar, por lo que se organizaban en forma de códices, similares a los libros actuales pero de gran tamaño. Escribas dedicaban horas a copiar estos textos, unas 72 palabras por hora, lo que significaba que una carta como Romanos podía tomar 98 horas para ser copiada y una carta como Filemón unas 5 horas. Si no se disponía de papiro, se utilizaban cueros de animales, que se trataban y pulían para crear pergaminos. Los pergaminos más famosos se elaboraban en la ciudad de Pérgamo, de donde proviene su nombre. Una Biblia completa podía requerir el cuero de unas 200 cabras. Además, se necesitaban escribas dedicados a copiar los textos y materiales como tinta y plumas, que no estaban disponibles comercialmente. Solo comunidades ricas, como los esenios de Qumrán, podían permitirse tener los 73 rollos que componen la Biblia actual. Los rollos se leían desenrollando con una mano mientras se enrollaba con la otra, de derecha a izquierda. Cuando alguien quería leer un pasaje, pedía el rollo específico, como el de Isaías, ver Lucas 4, 16-20. Debido a la escasez de material, a menudo se borraban textos antiguos para escribir nuevos sobre el mismo cuero, creando lo que se conoce como palimpsestos. Los primeros cristianos, generalmente pobres, utilizaban códices más económicos en lugar de rollos de papiro. Hoy solo tenemos copias de los escritos originales, y entre los originales y las copias más antiguas hay una diferencia de más de 300 años. Para poner esto en perspectiva, entre los escritos del dramaturgo griego Esquilo y las primeras copias conservadas hay más de 1,400 años.
Sin embargo, la importancia de los textos bíblicos para la fe cristiana es inmensamente mayor. Actualmente, las bibliotecas y archivos poseen más de 12,000 manuscritos y fragmentos de la Biblia. Esta vasta cantidad de documentos, muchos de ellos descubiertos en Qumran desde 1947, refleja las dificultades para estudiar exhaustivamente la palabra de Dios. En la antigüedad, escribir era un proceso arduo y costoso. El comercio de papiro desde Egipto y Sicilia ofrecía materiales, pero a un precio elevado. Los instrumentos de escritura, como cañas afiladas, eran frágiles y difíciles de manejar. La tinta debía ser fabricada y conservada con cuidado. Por esto, escribir era una habilidad reservada para especialistas y no se podía borrar fácilmente. Los escritores antiguos debían planificar meticulosamente lo que iban a escribir. Esto explica la concisión en sus relatos y el uso de técnicas literarias específicas. Reutilizaban elementos ya redactados, integrándolos en sus propias obras. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, algunos relatos y discursos probablemente provienen de fuentes anteriores que el redactor final incorporó. Aunque es difícil determinar con certeza el autor de algunas obras bíblicas, es la redacción final la que da coherencia y sentido al conjunto. Siempre debemos recordar que, aunque un texto esté compuesto de piezas previas, hubo un redactor que estructuró y dio forma al mensaje final. Así como menciona el equipo Callas Evangile, la redacción última es la que nos da el sentido de estos elementos, es ella la que da coherencia a todo el conjunto. Los Hechos de los Apóstoles, equipo Callas Evangile, Cuadernos Bíblicos N. Grados 21, Verbo Divino, cuarta edición, Estella, Navarra, 1984, p. 11. Durante la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XIV, los monasterios en Europa y en el Oriente se convirtieron en centros de difusión de la Sagrada Escritura. Miles de monjes dedicaban sus vidas enteras a estudiar, copiar y difundir la Biblia. Se empleaban varios métodos para copiar los textos bíblicos. Algunos monjes trabajaban solos en sus celdas, copiando la Biblia a mano durante largas horas de trabajo. Otros trabajaban en grupo, utilizando un sistema colaborativo donde un monje leía en voz alta la Biblia mientras 40 o 50 monjes la copiaban en sus pergaminos. Este método grupal tenía sus inconvenientes. A veces, un monje se distraía y omitía partes del texto o cambiaba palabras. En otras ocasiones, un monje añadía comentarios personales al texto sagrado, que luego se convertían en parte del manuscrito que una comunidad entera adquiría, causando problemas a los estudiosos posteriores. Por ejemplo, tenemos un manuscrito bíblico donde un monje escribió, si tuviera un buen vaso de vino añejo a mi lado. Imaginemos la desconfianza que esto genera en los especialistas modernos al manejar esta versión de la Biblia. Hay comentarios que se incorporaron al texto porque se encontraban en las copias más antiguas, como en Génesis 2, 22-24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A pesar de estos problemas, los monjes creaban versiones increíblemente bellas de la Biblia. Dedicaban toda su vida a este trabajo, con un profundo amor por la palabra de Dios y conocimientos artísticos suficientes. Algunas Biblias medievales están decoradas con oro y colores espléndidos en cada una de las letras mayúsculas que inician los capítulos. También hay Biblias llenas de dibujos complicados pero maravillosos, creadas para personas que apenas sabían leer o eran analfabetas. Además, existen Biblias en verso o rimadas para facilitar su memorización. Durante ese tiempo, muchas personas se sabían libros enteros de la Biblia de memoria y los transmitían a sus hijos. La encuadernación también recibía un cuidado infinito, a menudo utilizando pastas de plata y oro adornadas con piedras preciosas. Alrededor del año 1000, comenzaron a realizarse traducciones de la Sagrada Escritura del latín a distintas lenguas europeas que iban naciendo, para hacer más accesible la palabra de Dios. Sin embargo, adquirir una Biblia era extremadamente costoso. Se necesitaban las pieles de unas 200 cabras, fabricar la tinta y las plumas, y emplear la vida de uno o más copistas. El costo de una Biblia completa podría equivaler a unos $100.000 actuales. Hay registros de monjas alemanas que, con el dinero obtenido por una Biblia copiada a mano, compraron una hacienda feudal entera. La invención de la imprenta por Gutenberg en 1452 revolucionó la producción de libros. Gutenberg estrenó su imprenta con una Biblia, imprimiendo 150 ejemplares en 2 tomos.
Cada Biblia impresa en pergamino requería 340 pliegos, lo que significaba matar a 170 terneros por ejemplar. Comparada con las anteriores, esta Biblia costaba alrededor de $10.000 actuales. Hoy, los ejemplares originales de la Biblia de Gutenberg son casi inencontrables y tienen un valor de unos $3 millones cada uno. Gutenberg también imprimió 30 copias en vitela, usando 5.000 pieles de cordero. Las Biblias se encadenaban a los pupitres de las bibliotecas para evitar que alguien las robara, no para impedir su lectura. Con la reforma de Martín Lutero, el deseo de poner la Biblia en manos del pueblo aumentó enormemente. Lutero no solo tradujo la Biblia al alemán popular, sino que también contribuyó a la organización del idioma alemán. La impresión de Biblia se abarató significativamente en el siglo XVIII con la creación de tipos impresores de bronce con letras sueltas, permitiendo grandes tirajes. Este avance se debió en gran parte a los protestantes y su afán de difundir la palabra de Dios entre el pueblo. ¿La Biblia? Sí, pero ¿cuál? Hoy en día, encontramos muchas versiones de la Biblia en nuestro idioma, como la Petisco Torres Amat, la Nácar Colunga, la Bover Cantera, la de Jerusalén, la latinoamericana, la de Alonso Choquel, la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la Dios habla hoy, la Biblia de América, entre otras. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Principalmente hay tres diferencias: las traducciones, las notas y el número de libros incluidos. Las Biblias protestantes no contienen los 73 libros que sí están en las versiones católicas. Por razones justificadas por Lutero, los protestantes excluyen ciertos libros, como el de la sabiduría y los libros de los Macabeos en el Antiguo Testamento y, a veces, las epístolas de Judas y Santiago en el Nuevo Testamento. Además, las Biblias protestantes generalmente no incluyen notas aclaratorias al pie de cada página. Los evangélicos creen que Dios inspira a cada lector para interpretar correctamente los pasajes difíciles de la Escritura. Otra diferencia significativa entre las versiones de la Biblia, tanto católicas como protestantes, es la traducción. Algunas Biblias traducen literalmente del griego o del hebreo, mientras que otras se enfocan en transmitir el sentido que las expresiones originales tendrían en nuestro idioma actual, sin ceñirse estrictamente a la traducción literal. También hay Biblias que adaptan el lenguaje de la palabra de Dios al lector contemporáneo, como la Biblia para Latinoamérica, entre los católicos y la versión Dios habla hoy, entre los protestantes. Un ejemplo típico de diferencias en la traducción es el término presbíteros o bautismo. La Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años. Para los cristianos, es la palabra de Dios y, por lo tanto, un mensaje eterno. Como se menciona en Marcos 1:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando la Biblia no parece relevante para nosotros hoy en América Latina, es probable que no la hayamos interpretado correctamente, tal vez la hemos leído como una novela o una biografía, y la Biblia no es eso. La Biblia es una confesión de fe de una comunidad específica y, al mismo tiempo, la revelación de Dios a través de esa comunidad. Más aún, toda la Biblia es una invitación a seguir a Cristo en la misión de establecer el reino de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, debemos preguntarnos, ¿qué me dice Dios en este pasaje, a mí, aquí y ahora, en América Latina? El Concilio Vaticano II afirma que en la Biblia se revela todo lo que es importante para nuestra salvación, no la de las personas de hace 2000 o 4000 años. ¿Encontramos ese mensaje? La Escritura misma lo dice claramente en 2 Timoteo 3, 16-17, toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para combatir, para corregir, para guiar en el bien. La Escritura hace perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Para asimilar. Busca y comenta un texto de diverso contenido doctrinal. Por ejemplo, Génesis 1, 26-28, 2, 18-25, mensaje religioso. Números 15, 1, 11, leyes. Josué 10, historia. Amós 5, 14-24, profético. Eclesiástico 29, 1, 3, refranes. Sabiduría 7, 21-30, poesía. Lucas 6, 17-38, sermón. Mateo 18, 23-35, parábola. Gálatas 5, 19-24, discurso moral. Efesios 1,
15-23, Teología. ¿Por qué resulta difícil en ocasiones comprender el verdadero significado del mensaje bíblico? Léase 2 Pedro 3, 15-16. Realiza un ejercicio de comparación entre varias Biblias para notar las diferencias de traducción. Por ejemplo, en Isaías 29, 15-21. Marcos 14, 22-25. Santiago 2, 14-26. ¿Importa si las Biblias son presentadas en ediciones lujosas o en ediciones sencillas? ¿Por qué la Biblia no es un libro científico sino religioso? ¿Qué consecuencias tiene esto?